queridos niños, vamos a continuar con el tema del franquismo. Como sabéis, en el vídeo anterior hablamos de la situación de la posguerra, al acabar la guerra, y hablamos de la estructura política del franquismo. Ahora vamos a hablar de otro elemento, que es la economía. ¿Cómo estaba la economía de España en 1939? Pues ya os lo dije, España era un desastre, la situación era un desastre, porque se habían perdido todas las fábricas que habían sido bombardeadas, el material de las fábricas estaba destrozado, los campos estaban llenos de bombas, los puertos estaban bloqueados por barcos hundidos, habíamos perdido todas las reservas de oro, sobre todo habíamos perdido una gran cantidad de población, entre exiliados, entre gente que está en la cárcel, ejecutados. Eso es una situación económica desastrosa, a la que hay que sumar el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, que conlleva la subida del precio del petróleo y sobre todo conlleva que nadie va a poder ayudar a España. O sea, ninguno de los países que normalmente formaban el circuito económico de España, pongamos Francia o pongamos Gran Bretaña, están en situaciones de vendernos ni un clavo. Entonces, España no va a salir de esa situación caótica. Esta posguerra, que es larguísima, que dura más de 10 años, se alarga. O sea, no hay una época de recuperación. Todo el mundo espera que después de una época de guerra haya una época de recuperación. No la hay. No la hay. La economía española sigue en la ruina en 1940, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Además, en esta época es lo que la prensa franquista llamaba la pertinaz sequía. Es verdad que el clima tampoco ayudó, ¿eh? Son unos años extremadamente fríos y secos. No va a llover en condiciones hasta 1947. La situación es económicamente desastrosa y encima el gobierno que tiene España, ya os digo que son las fuerzas más reaccionarias, sin ningún tipo de división de poderes, sin ningún tipo de prensa libre que pueda controlar la corrupción, no va a ayudar, vamos, en absoluto, va a ayudar, va a ser una lacra más que le va a caer a España. O sea, y no os olvidéis que además tenemos la represión política, el exilio, vamos, que la historia de España en este periodo no puede ser más triste. Un ejemplo de esta situación extrema es este automóvil que tenemos aquí delante. ¿Veis? Que está preparado para funcionar pues con mondas de patata. Porque es que no había prácticamente gasolina. La situación es terrorífica y estamos hablando de hambre. Estamos hablando de hambre, sobre todo en las ciudades. En las ciudades hay un desabastecimiento absoluto. El precio del trigo, el precio de los alimentos se dispararon. Estamos hablando del hambre, especialmente hay un año terrible que es 1941. Yo cada vez que me dejaba la sopa, me decía mi abuela, tenía que haber venido el año del hambre, que os vaya a enterar, que te iba a enterar. 1941 fue un año terrorífico. ¿Cómo reaccionó el régimen ante esta carestía, ante este desabastecimiento? Pues reaccionó con un plan extraordinario, un plan de control de la economía absoluto que se llama la autarquía. Es decir, que España va a producir todo lo que necesita. Si el mundo está en guerra y no podemos comprar nada fuera, pues España va a producir todo lo que necesita. Esta idea de autarquía es muy del fascismo italiano y ya la había usado la dictadura de Primo de Rivera, pero nunca a esta escala. Habría que preguntar qué es ante el huevo o la gallina. Es decir, España se encierra en sí misma para practicar la autarquía, porque esas son las ideas fascistas que han llegado a Falange y que van a llegar al régimen español, o las ideas de la autarquía se van a imponer por la situación. Es decir, España está sola, España está aislada, el mundo entero está en guerra y vamos a tener la autarquía pues porque eso es lo que hay. Tanto sea como una cosa como sea la otra, al final va a ser lo mismo. Al final ya os digo que España, según el régimen franquista, va a producir todo lo que necesita. ¿Cómo hay que leer esto de verdad? España va a tener que sobrevivir con lo que produce y punto, que no es lo mismo. O
sea, no es lo mismo que España fabrique todo lo que necesita, que España se tenga que aguantar con lo que produce, ¿m? Y si no tiene lo suficiente, pues a joderse. Esta autarquía hace que el régimen se vuelva un auténtico empresario. El régimen controla la economía, el régimen... Esto ya lo había hecho Primo de Rivera. Pero vamos, esto también lo había hecho Roosevelt, y si me apuráis también lo había hecho Stalin. Así que el régimen va a controlar la economía, el régimen va... De hecho, se va a crear el INI, el régimen se va a transformar en empresario industrial, aquellos negocios que no quiere la burguesía los va a asumir el Estado, como por ejemplo la industria pesada. El Estado va a controlar lo que se vende, el Estado va a controlar lo que se fabrica, el Estado va a controlar lo que se produce. Y el Estado va a garantizar unos precios mínimos para los productos básicos. Por ejemplo, el Estado marcó el precio de, pues yo qué sé, el bollo de pan, el precio de litro de aceite, el precio de el kilo de lentejas. El ejemplo más claro de este plan autárquico para levantar la situación es el Servicio Nacional del Trigo, que controla la producción de un producto básico como es la harina para hacer pan. Entonces toda la producción de harina tenía que controlarse y toda la producción se iba a vender al precio que decía el gobierno para que fuera un precio barato, para que permitiera a la población sobrevivir sin problemas. Si miramos este plan desde fuera, este plan autárquico, a lo mejor convence a alguien. Hombre, visto sobre el papel que en una situación de escasez el gobierno controle la producción de alimentos para asegurar un precio justo y asequible para la mayor parte de la población, pues dice, oye, pues esto está muy bien. Pues ya os digo que no. ¿Por qué? Porque esto funciona cuando hay un gobierno decente. El problema es que os recuerdo que España es una dictadura. En España no hay división de poderes. En España no hay oposición política. En España no hay prensa libre. Y en España podría decir que en esta época lo que hay es una corrupción horrorosa. Pero es que no llega ni a corrupción, porque para que haya corrupción tiene que haber leyes contra que digan, oiga, esto es corrupción. No, 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 es que esto es ¡hala! Yo robo todo lo que me da la gana porque para eso ganamos la guerra. Y todo este Servicio Nacional del Trigo, todas estas medidas, van a ser un fracaso absoluto, pero absoluto. ¿Por qué? Porque los productores de trigo lo que hacían es no decir lo que producían de verdad. Es decir, si yo he producido 200 toneladas de trigo, cuando llega la hora de hacer el registro, yo no digo que he producido 200 toneladas de trigo, yo digo que he producido 25. Y las otras 175 me las guardo. Dice, pero Pablo, de eso se iban a enterar los funcionarios que están allí llevando la cuenta. Claro, esto está todo corrupto. ¿Y qué hago con esas otras 175 toneladas? Las vendo por el mercado negro. ¿A qué precio? Al que me dé la gana. ¿Que es verdad que hay un precio de cupo de el kilo de pan vale 2 pesetas? Pues yo las voy a vender a 200 pesetas. ¿Por qué? Porque hay mucha hambre y la gente está desesperada por conseguir comida. A esto se le llamó el extraperlo. La palabra extraperlo ya os tiene que sonar del tema de la República, pero aquí se le da un sentido totalmente distinto. Extraperlo es vender básicamente productos de alimentación, pero también medicinas y otras cosas en el mercado negro. ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién está detrás de los extraperlistas? Pues mire ustedes, las propias autoridades franquistas que hacían la vista gorda y ganaban mucho dinero. ¿Que probablemente hubiera algún gobernador civil honrado? Claro que lo habría. Sí, uno. Y por uno que hay, había pues 50 que eran unos sinvergüenza. ¿Y qué les pasaba? Nada. Absolutamente nada. Y mucha gente se hizo muy rica, a costa del hambre de los españoles. Por lo cual toda esta farfulla, toda esta propaganda franquista, de esta especie de autarquía, ¿no? De esta lucha social del Estado franquista por mantener la igualdad social y que nadie se muriera de hambre en España, en la España del paz, el pan y la justicia, que era uno de los lemas. Todo eso era una farfulla, todo eso era un teatro. Al final lo que había es una corrupción horrorosa. Y como no hay prensa libre ni oposición,
Pues eso es lo que hay. ¿Y qué tienen que hacer los españoles? Pues el que tiene dinero, paga. Y el que no tiene dinero, pues se muere de hambre. No digo nada. Si hay extraperlos para las patatas o para el trigo, lo que eran las medicinas. Acaba de salir una medicina nueva, que es la penicilina. Una inyección de penicilina, tú vas a la farmacia y eso vale 30 euros. Pues bien, tú necesitabas una inyección de penicilina y en la farmacia no había. Tú tenías que ir al mercado negro y te cobraban 12.000 euros por esa misma inyección de penicilina. Y digo 12.000 euros. 12.000 euros, digamos, como moneda de ahora. El propio régimen tuvo que aceptar su propio fracaso. Bueno, no lo aceptó nunca. Vamos, que va a aceptarlo. España iba maravillosamente bien, esto era el paraíso. Pero fijaros una cosa, mirad esta panadería. ¿Veis que aquí hay un sello? Aquí hay un sello, aquí hay una tinta, y el tío para comprar está sacando unos papeles. Pusieron lo que se llama cartillas de racionamiento. ¿Qué es una cartilla de racionamiento? Pues esto que está aquí. O sea, tú para comprar lo que sea, para comprar aceite, para comprar pan, para comprar fideos, no bastaba con que tuvieras el dinero, sino que te daban un cupo, unos sellos, que tú ibas arrancando, y para poder comprar tenías que llevar esta cartilla con estos sellos. ¿Para qué? Para que tú no pudieras acaparar, para que tú no pudieras comprar. Cuidado, había cartillas de primera y cartillas de segunda. La cantidad de comida que te dan, si tú eres de los adictos al régimen, de la gente privilegiada del régimen, pues es una. Y si tú eres de los desafectos y de lo que o de eso, pues la cagaste, tía María. ¿Con las peores cartillas de racionamiento se podía vivir? No. Además, una cosa, tú podías tener el dinero, tú podías tener la cartilla de racionamiento. Tú ibas allí a comprar pan, oye, con tu dinero y con tu cartilla. Y no hay pan. No hay. O sea, no te sirve para nada. Hombre, no sabéis quién es este José Antonio, pero que está encima de esta cara hay que reconocerlo. Eso sí, aquí tiene una cartilla de racionamiento por 3 razones de aceite. Eso sí, el tío de la tienda te va a decir, no tengo pan, pero en la parte de atrás sí que tengo. O sea, en la parte de atrás sí puedo tener pan y tengo patatas y tengo huevo y tengo salchichón y tengo latas de atún y leche condensada y café. ¿A qué precio? Pues a una barbaridad. Pero a una barbaridad. Aquí hay muchas familias que hicieron riquísimas a costa del hambre de miles y miles de españoles. Por lo cual, todo este rollo de la autarquía y todo este rollo de que España iba a ser, vamos, la hostia, el imperio y todas cosas, pues, perdóname, daba la expresión, pero una mierda para ellos. Para intentar mitigar algo se creó el auxilio social de Falange. Oye, ¿y es verdad que hacía algo el auxilio social de Falange? ¿Lo suficiente? No. ¿Lo suficiente? No. No. Pues eso es lo que hay. Estamos hablando de estos años 40, pues de hambre, de frío, de miseria, de represión, vamos, es la etapa más triste de aislamiento, es la etapa más triste de la historia de España. Eso sí, es la época dorada de la copla. ¿Qué país ayudó a España? Pues mira, ninguno de los países que estaban en nuestro entorno podían ayudarnos porque estaban en guerra. Y luego cuando acabe ya veremos, hay un aislamiento de España. El único país que ayudó a España, por cierto, fue Argentina. En Argentina estaba el general Perón, que estaba casado con esta mujer que era Evita. Y es verdad que Argentina sí mandó mucho trigo a España. Ese trigo de Argentina a España, eso era necesario, pero vamos, como la vida misma. O sea, la ayuda argentina, cada tonelada de trigo de Argentina era valiosísima. De hecho, la propia Evita, que era un personaje muy mediático, muy social, la propia Evita vino a España y fue recibida, pues aquí lo tenéis, el general Franco, ¿no? Y esta que está detrás es doña Carmen Polo de Franco, la esposa. Esta es la hija de Carmencita, esta es la hija de Franco. Mira la cara con la que está recibiendo a Evita. En aquella época, claro, una sociedad pues muy machista, no solo España, el mundo entero, y evidentemente doña Evita de Perón tenía que ir con doña Carmen Polo. Y no hay dos personajes más distintos que doña Carmen Polo y Evita. A Evita le encantaba juntarse con la gente. Evita era muy mediática. A Evita le encantaba saltarse el protocolo. Era una auténtica estrella. Y eso a Carmen Polo estaba acostumbrada a hacer, pues la número 1 de España. Y que le hubiera venido la cabaretera esta argentina, le sentó como un tiro. Mirad la cara
de doña Carmen Polo, que lo que estaba intentando es librarse de ella y que se volviera a la Argentina lo más pronto posible. Os digo que los años 40 son espantosos, pero si tú ves la prensa, tú ves las películas y tú ves el nodo era el mundo entero al alcance de los españoles. Y cuando tú ibas a ver una película, te ponían un noticiario, no solo en España, en cualquier parte. Pues eso te lo ponían que España era la maravilla de las maravillas. Las películas de aquella época eran, pues, de época de los Reyes Católicos, esta de Locura de Amor, que iba de Juana a la Loca y Felipe el Hermoso, y que si Colón en Alba de América, y muchos Reyes Católicos. Tenían que salir los Reyes Católicos por todos lados, y mucho, eso, vamos, no, mucho cartón piedra. Hay una película interesantísima que se llama Raza, que trata sobre la guerra civil. Justamente la hizo Alfredo Mayo, que era este tío, que era el actor más famoso de aquella época. Y el guionista no es otro que el mismísimo Francisco Franco. O sea, ver la película Raza es que Franco te cuente la guerra civil tal y como la ha visto él. Por lo cual, yo no os recomendaría que la vierais, pero que hay que acercarse a Raza como el que se acerca a un tubo de ensayo con el virus del ébola dentro. O sea, hay que acercarse a Raza sabiendo quién es el guionista de Raza y la historia que te va a contar Raza. Dice, ¿es mentira todo lo que hay en Raza? Mira, pues no es verdad, no es mentira, hay cosas que son de verdad, pero hay que hacer un trabajo auténtico de zapa para distinguir lo que son mentiras como copas de pino de la poca verdad que hay en Raza. Pero yo quizás lo recomendaría, pero eso, hay que acercarse a Raza con, se me vaya, ya se franquista ahora todo. Hay que acercarse a Raza con mucho cuidado. O sea, la situación económica, hasta aquí un desastre. ¿Cómo está la situación internacional? Pues si la situación económica es un desastre, la situación económica, política internacional es la Segunda Guerra Mundial. Vamos, alegría, alegría. Esta es la primera foto de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939. Estos de los cascos son los alemanes que están arrancando la barra de la aduana de Polonia. Hitler invade Polonia y empieza la Segunda Guerra Mundial. En principio, España, es una cosa, le declararon la guerra a Alemania, Francia e Inglaterra y Gran Bretaña. En principio, España es neutral. O sea, la España de Franco es neutral. ¿Por qué? Hombre, evidentemente hay muchas simpatías, esto se llama ser germanófilo, hay muchas simpatías en España por Hitler y por Mussolini. Os recuerdo que Hitler y Mussolini intervinieron activamente en la Guerra Civil Española ayudando al Banco de Franco. Y los falangistas como Serrano Suñer, el ministro de Asuntos Exteriores, el cuñado de Franco, el cuñadísimo, pues se le cae la baba con el Tercer Reich. Y son germanófilos. Pero aún así España se mantiene neutral, sobre todo porque la familia de los falangistas sí es germanófila, pero la familia de los militares, no, la familia de los militares es partidaria de la neutralidad, incluso son aliadófilos. Aliadófilos es que son amigos de los aliados, de los franceses y de los ingleses. Luego se descubrió muchos años después que el Foreign Office, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, sobornó a muchos generales españoles para garantizar la neutralidad española. Y empieza la guerra y España es neutral. ¿Por qué? Pues mira, por dos razones. La primera razón, porque España está hecha mierda y no está para meterse en ninguna guerra. Vamos, ni de coña. Además, no sé si entendéis. Esta es la guerra de los niños mayores. O sea, el ejército de España no está hecho para medirse ni con el ejército de Alemania, ni con el de Francia, ni con el de Inglaterra. O sea, España es el Málaga y está en la final de la Champions. ¿No? O sea, que vamos a quedarnos un poquito al margen. Y segundo, porque es verdad que la España de Franco, el gobierno de Franco, no tiene nada en contra ni de Francia ni de Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque os recuerdo que ni Francia ni Gran Bretaña, las dos democracias, movieron un dedo para ayudar a la República. O sea, no son sus enemigas. O sea, la España de Franco considera que su enemiga es la Unión Soviética. Pero no consideran, es verdad que ellos son amigos de los nazis, ellos son amigos de Hitler, son amigos de Mussolini, pero no son enemigos de Francia ni de Gran Bretaña. Además, tengan en cuenta una cosa, hasta la última gota de petróleo que llega a España viene por mar, y el mar es de los ingleses. Y os recuerdo que tenemos una cosa que se llama las Islas Canarias, que están en mitad del mar, y el mar es de la Royal Navy, el mar es de Gran Bretaña. Así que mucho cuidadito.
En principio, el ministro de Asuntos Exteriores era Serrano Suñer, el cuñado de Franco, que es un germanófilo descarado, más que ver peinado y la pinta. Aunque luego habrá un ministro de Asuntos Exteriores aliadófilo, ya lo veremos, cuando los alemanes empiecen a perder la guerra, que será el conde de la Jordana. Os digo que la guerra, al principio, la primera fase de la guerra, es la victoria absoluta del eje, que es como se llama la alianza entre Italia, Alemania y Japón. Esta foto lo dice todo. Aquí tenéis a Speer, el arquitecto de... Este es Speer, el arquitecto de Hitler, este es Hitler. Y esto, pues, esto es París. Espero que os habéis dado cuenta que es París. O sea, Hitler machacó a Polonia y luego machacó a Francia en 6 semanas en el verano de 1940. Para junio, Francia entera se ha hundido y, como sabéis, si habéis aprobado cuarto y habéis hecho primero bachillerato, dividió Francia en la Francia ocupada, la Francia no ocupada, etcétera, etcétera. Parece que esta guerra mundial va a ser muy rápida y que la va a ganar el eje por goleada. Y de hecho está ganando por goleada. La famosa Blitzkrieg y todas esas cosas. Sí, claro, os vais a acordar a vosotros de la Blitzkrieg. Pero bueno, hay una larga historia. Solamente hay un enemigo. En ese verano de 1900, verano-otoño de 1940, solamente había un enemigo que se le enfrentaba, que era Gran Bretaña, la Gran Bretaña de Winston Churchill, que es este tío con cara de perro pachón. Iba a haber una batalla de las narices, la batalla de Inglaterra en aquel verano, donde los alemanes intentan invadir Inglaterra, era el plan León Marino, que fue un fracaso, pero bueno, me alegro por ello. Y los alemanes van a bombardear Londres, va a haber una batalla aérea increíble. Ahora, no sé si acordáis de los aviones británicos, no, por favor, estos de las cruces son los alemanes, los de los círculos son los británicos, el Spitfire, los Stuka, la batalla de Inglaterra, y al final la batalla de Inglaterra la ganaron los británicos. O sea, Hitler no pudo invadir Gran Bretaña. Y aquí es donde Hitler se tiene que cambiar de estrategia. Vamos a ver. Vamos a pintar. Él ha intentado atacar Gran Bretaña. Él ha atacado Gran Bretaña y ha sido un fiasco. No puede. La batalla de Inglaterra la ha perdido. ¿Veis que tiene la Francia ocupada? Y mirad dónde llega la Francia ocupada. La Francia ocupada llega hasta la mismísima frontera española. Pero él sigue la guerra contra Gran Bretaña. Él decepcionó mucho porque pensaba que Gran Bretaña se iba a rendir. Y no, ya os digo que no se va a rendir. Entonces decide llevar la guerra a otro escenario. ¿Cómo podríamos hacerle daño a la Gran Bretaña sin estar en Gran Bretaña? Pues aquí. Aquí, señores. Esto aquí se le podría hacer muchísimo daño a Gran Bretaña. Claro, sí, ya, a que lo estáis diciendo todos. Sí. Esto es sí, hombre, sí, este es el Mediterráneo, este es el Mar Rojo. Este es el Canal de Suez. El eje, el punto clave del Imperio Británico y del camino a la India. Si los alemanes, aquí están los italianos en Libia, aquí estaban los italianos, son aliados. Entendéis que el eje son los alemanes y los italianos y los japoneses. Pues bien, los italianos están atacando Egipto y por cierto los británicos le están pegando la de Dios Cristo. Entonces los alemanes deciden que van a intervenir aquí. Los alemanes deciden que van a mandar a sus ejércitos a Libia para atacar Egipto con la intención de el camino de la India, hacerse con el camino de la India y cuidado, hay otro camino, ya lo veremos después. Pero bueno, el caso es que la guerra de pronto cambia de escenario, se va a ir al norte de África. Pero claro, entre Europa y el norte de África hay una cosa que se llama el mar Mediterráneo. Y en el mar Mediterráneo encima hay una cosa que se llama Malta, que es de los británicos. Y sobre todo hay una cosa que se llama Gibraltar. Si tú quieres llevar barcos y tanques y gasolina a la guerra que vas a hacer en Egipto, lo primero que tienes que hacer es cerrar el estrecho de Gibraltar a los británicos. Y de pronto Hitler se interesa por un país que se llama España, que hasta entonces era neutral, pero viendo la victoria de los alemanes, la victoria del eje, ha pasado a ser no beligerante. Ya era no beligerante en el verano, finales del verano del 40. No beligerante significa que España tiene un bando. España es amiga de Alemania. y de Italia. Lo que pasa es que no lucha.
¿no? No mueve un dedo, pero sus amistades son estos dos de aquí. ¿No? Ahora quitamos esto. Bien, esta imagen que estáis viendo aquí, esta imagen del guardia civil la verdad que la marcialidad del guardia civil deja bastante que desear. Esta imagen del guardia civil es justamente este punto de aquí de Hendaya. ¿Lo veis, no? Estamos aquí. En este contexto, cuando Hitler ha fracasado en su invasión a Inglaterra, pero todavía sigue siendo fortísimo, ha fracasado en su invasión a Inglaterra y tiene planeado llevar la guerra al norte de África, es cuando se decide hacer en octubre de 1940 la famosa conferencia de Hendaya. Hendaya justamente está en la frontera entre la Francia ocupada y España, está en el País Vasco. Y es la única vez en la vida que se van a encontrar Franco y Hitler. Están en el lado que controla a los alemanes. Veis la guardia de las SS formando. Por cierto, Hitler llegó el primero a la entrevista y Franco pues llegó tarde. Siempre se va a intentar que esta entrevista parezca como una gran victoria de Franco. Mentira. Franco llegó tarde porque el sistema ferroviario español era un desastre. Y por cierto, iba cagado. O sea, tanto Serrano Suñer, su ministro de Asuntos Exteriores, como él, iban cagados porque no sé si entendéis. Esto es un gato que ha quedado en una entrevista con un tigre. Por cierto, Franco estaba acostumbrado a ser generalísimo y caudillo, y cuando le pusieron la alfombra, va y se pone en medio y deja a Hitler fuera. Si llega a darse cuenta antes, vamos. Espera. ¿Dónde está aquí mi? No. Bueno, nos quedamos con esto. Es un puntito muy feo, pero ¿qué le vamos a hacer? Aquí está la entrevista, Franco, Hitler, y este es el intérprete. Evidentemente Hitler no habla español, Franco no habla alemán. Franco hablaba inglés, un inglés chapucero, pero hablaba un poquito de inglés, pero Hitler habla alemán y punto. ¿Qué es lo que quiere Hitler? Vamos a ver, la propuesta de Hitler es que España entre en la guerra. ¿Para qué? Para hacer la operación Félix, es decir, que los paraquedistas alemanes ocupen el peñón de Gibraltar y cierren el peñón de Gibraltar a los británicos. Franco evidentemente no le dice que no. O sea, a Franco que España entre en la guerra, a Franco lo que le interesa a Franco. Y que a Franco España entre en la guerra, que sería un desastre para España, porque España no está en condiciones de entrar en la guerra. Además os recuerdo que las Canarias las perderíamos a los 5 minutos, porque son unas islas, el mar de los británicos. Franco le dice, vale, ¿y tú qué me das? Entonces, ¿qué hace Franco? Pues pedir, poner un precio altísimo a la entrada de España. No pide ni más ni menos, bueno, que Alemania rearme a España, que Alemania garantice el suministro de carbón y de petróleo de España, y que Alemania entregue a España los territorios del Marruecos francés y territorios del imperio colonial francés. Vamos, la luna. Por supuesto, Hitler le dice que no va a darle nada. Él quiere que España entre en la guerra, pues, como a las bravas. Decirle que no a Hitler es muy complicado. Decirle que no a Hitler es muy complicado. Evidentemente Franco no tiene ningún interés en que España entre gratis en la guerra. Si a Franco le hubieran dado el Marruecos francés, España habría entrado, pero es que el Marruecos francés lo tiene Petain, que es otro tío, que le interesa mucho más a Hitler. El caso es que Hitler salió cabreadísimo de la entrevista. España va a seguir siendo no beligerante, España no va a entrar en la guerra porque no está en condiciones, aunque hay un protocolo secreto que dice que España entrará en la guerra. ¿Cuándo? Ya veremos cuándo. Esta conferencia de Hendaya siempre se puso para la prensa franquista como a ver si consigo de una vez, este mismo no vale, como una gran victoria de Franco. Franco, el caudillo inteligentísimo que había salvado a España, enfrentándose a las fuerzas tremendas del dictador Hitler. Y siempre circuló esta foto. Franco saliendo, esta es la salida de la entrevista. Franco saliendo más contento de un oso diciendo, como he toreado a este alemán, y Hitler saliendo con esta cara de mala leche.
Pues no. Es verdad que Hitler salió de mala leche de la conferencia, ¿eh? Pero esto es un montaje. ¿Os no dais cuenta que a Hitler le da el sol en los hombros y a Franco no? ¿Y no dais cuenta de esta línea negra? Aquí se ve. ¿Lo veis? Esta imagen, ¿eh? Esta imagen es otra foto. Además lo sabemos porque las medallas que lleva aquí Franco y las medallas que lleva cuando entra no son las mismas que lleva cuando sale, ¿eh? Son medallas distintas. Por lo cual, esto es un montaje que hizo la prensa franquista para decir Franco es la leche, Franco ha salvado a España de entrar en la guerra. Técnicamente hablando, sí, bueno, sí, es verdad que hizo que España, que consiguió no ceder a Hitler, pero digo que España no entró en la guerra porque Hitler no pagó el precio, no quería pagar el precio que Franco le pedía. Si Hitler le hubiera ofrecido a Franco, a la ambición de Franco, un imperio en África, que es lo que quería Franco, España habría entrado en la guerra, aunque hubiera sido la ruina más grande del mundo, ¿eh? Pero Franco, cuidado una cosa, Franco no es tonto tampoco, ¿eh? Franco no va a hacer nada gratis para Hitler. Y por ahora España va a ser neutral, perdón, no beligerante, ha dejado de ser neutral, es no beligerante. Y sí, que en un futuro entrará en la guerra. Por cierto, el estrecho de Gibraltar va a seguir abierto y la campaña de África, yo os digo yo que va a ser un desastre, porque ahí se va a encargar la Royal Navy, la aviación británica, de hundir todos los barcos que llevan suministro y gasolina al Africa Corps de Rommel, y es otra historia. Pero bueno. ¿Cuánto cambia la guerra otra vez para España? Habíamos dicho, primera fase, España neutral. ¿Eh? Cuando ve que está ganando Hitler, España se hace no beligerante. En Hendaya, España firma el protocolo de Hendaya que dice que entrará en la guerra, pero la operación Félix, esa de toma el peñón de Gibraltar y todas esas cosas, eso se olvidó. De hecho, España prácticamente no hizo nada, nunca, contra los británicos. Por cierto, los británicos se están enterando absolutamente de todo lo que está pasando en España, porque hay montones de oficiales del ejército español sobornados por el Foreign Office. La pregunta es si el propio Franco lo estaba. Yo creo que no. Que a nivel de Franco no. Pero grandes generales, Varela, por ejemplo, sí lo estaba. Y ya luego hay otra fase. El verano de 1941. Os recuerdo que Hendaya fue en octubre del 40. Aquí Hitler hace pues el peor error que pudo cometer en su vida. Ataca a la Unión Soviética a traición. Encima no sé si acordáis que tenía un pacto, el pacto Molotov-Ribbentrop de no agresión. Por eso se le llama la Operación Barbarroja. Y de pronto los alemanes atacan a los soviéticos y le dan una paliza que los crujen, ¿no? O sea, el ejército alemán avanza miles, cientos y cientos de kilómetros a una velocidad tremenda. Para que Rusia es muy grande. A partir de aquí, para Franco, la guerra civil se divide en dos mitades. A. Los alemanes están en guerra con los británicos y ahí nosotros ni nos va ni nos viene. ¿Por qué? Porque para la España de Franco, para Franco, Gran Bretaña no es su enemiga. B. Los alemanes están en guerra con la Unión Soviética. Ahí ya podemos echar toda la carne en el asador, porque la Unión Soviética es claramente enemiga del régimen de Franco. A esto los soviéticos le llaman, los rusos le llaman la Gran Guerra Patriótica. Aquí veis cómo avanza el ejército alemán y no avanzaron todo lo que tenían que haber avanzado. Vamos, tampoco no penséis, no os creáis las mentiras de Goebbels sobre el ejército alemán. No le salían las cosas tan bien como ellos decían. Pero aún así es verdad que le van a quitar una cantidad de terreno a los soviéticos, llegan a las puertas de Moscú, parecía que la guerra estaba lista. La verdad que si Alemania hubiera conseguido acabar con la Unión Soviética, habría sido complicada la cosa. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Parece que Alemania otra vez vuelve a ganar la guerra por goleada. Y aquí es donde Franco se acuerda y decide hacer algo. Vamos a ver, y eso se decidió pues prácticamente en 3 días. Para lo que es el caos administrativo de la España de Franco, la verdad que funcionó muy bien. España es no beligerante. El ejército español no va a entrar en esta guerra. Pero España tiene una deuda con la Alemania nazi por su colaboración en la guerra civil. Y es verdad que en España, en el bando de los vencedores, hay gente que tiene todavía mucho rencor
contra la Unión Soviética, entre otras cosas porque la habían fusilado familiares, porque habían estado en la cárcel. Vamos, hay un profundo sentimiento anticomunista en la España de Franco, obviamente. Entonces, ¿qué se decide crear? Pues vamos a mandar un cuerpo de voluntarios. O sea, no es el ejército español. Se crea la 250 Spanische Freiwilligen Division, que los alemanes llamaban Blauen Division y nosotros llamamos la División Azul. ¿Qué es la División Azul? La División Azul es un cuerpo de voluntarios españoles, pero que van a luchar con uniforme alemán. O sea, ellos van a ser de la Wehrmacht. Ellos se van a unir al ejército alemán. No es el ejército español. Es verdad que estos son los colores de España, pero esto no es el ejército español. Este es el ejército alemán. Es la división 250 del ejército alemán. Y estos voluntarios van a luchar en el ejército alemán. Por cierto, he puesto aquí el escudo del SEU, el Sindicato de Estudiantes Universitarios, porque la División Azul ha sido la unidad militar de la historia con más universitarios. Muchísimos falangistas universitarios se metieron en la División Azul. Se organizó rápidamente. Había una discusión entre Falange, aquí las familias se pelean, claro. Falange dice, tiene que ser un cuerpo falangista que vaya a luchar con los alemanes y se forme militarmente a estilo de las Waffen-SS alemanas. Eso es lo último que quieren ver los militares, ya que a los falangistas armados y con experiencia militar. Los militares dicen, no, tiene que ser oficiales del ejército español, no el ejército español, pero sí oficiales del ejército español. Al final se llegó a una especie de acuerdo donde Falange puso a los voluntarios, mayoritariamente, pero todos los oficiales de la División Azul eran militares de carrera. Funcionó muy bien, por cierto, militarmente funcionó muy bien. El llamamiento a voluntarios fue un éxito tremendo. En una semana habían reunido como 3 veces el número de gente que necesitaban para hacer una división. Os digo que la División Azul fue siempre la división más numerosa de la Wehrmacht. ¿Qué razones hay para irse a la División Azul? Pues mira, una razón es, pues por ejemplo, que a tu padre lo fusilaron en Paracuellos. Entonces tú tienes un odio y un rencor y un anticomunismo y tú quieres vengarte. Podría ser una razón y hay mucha gente que es así. Segunda razón, mira, yo estoy desmayado, yo no estoy en el paro, no tengo para comer y me ofrecen una aventura y comida caliente. También había gente que se apuntaba por esto. También hay grupos de amigos que se van por la aventura. Oye, pues si tú te vas o no sé qué, a ti te ha dejado la novia, está hecho polvo y te dice tu amigo, venga Manolo, vámonos, venga, no, hay que sí hay, que pum, y te apuntas y terminas metido en el tren. También, pero esto se ha exagerado, no eran tantos, pero también hay familias de desafectos. O sea, vamos a ver, imagínate, tú tienes 20 años, tu padre luchó en la Guerra Civil Española y está condenado a muerte picando piedra en el Valle de los Caídos. A tu madre no le dan el certificado de buena conducta porque, claro, es una familia republicana y no puede trabajar la mujer. Tu familia está desesperada. Si tú te presentas voluntario a la División Azul, tu familia deja de estar en la lista de los desafectos y pasa a estar en la lista de los afectos. Y cuando revisen la condena de tu padre, que la revisan, el tener un hijo en la División Azul, pues a lo mejor hace que lo liberen antes. Por ejemplo, el director de cine, Berlanga, justamente le pasaba eso. Pero cuidado que son menos de los que parece, porque la División Azul filtraba mucho a quién se llevaba, ¿eh? O sea, nadie quiere irse a la guerra con alguien que no te fíes de él, ¿no? Entonces, pero es verdad que muchos lo hicieron. Aquí los tienes, aquí es cuando vuelven, no cuando van, ¿no? Porque llevan el uniforme, aquí ya llevan el uniforme alemán. ¿Qué tengo que decir de la División Azul? Que iban con prisa diciendo, uy, vamos a ir corriendo, porque los alemanes son capaces de ganar la guerra antes de que lleguemos. Contad con ellos. Van a ir al infierno. Estos tíos no saben dónde se están metiendo. Van a ir al infierno. Aquí tenéis a una unidad de la División Azul. Los uniformes son los alemanes y las armas son alemanes, pero las pintas no son de alemanes. Vamos, estos no son pintas de alemanes, bajo ni la marcialidad de los alemanes, ni nada. Además con la bandera, nada más que falta el toro de Osborne en la bandera. Aquí los tenéis, había muchísimos falangistas. ¿Veis estos que tienen el emblema de Falange en los gorros? Son falangistas. ¿Qué tengo que decir de la División Azul? Pues mira que fue una unidad que luchó muy bien, siempre estuvo en primera fila en el ejército alemán. Los alemanes eran muy exigentes con eso y la División Azul estuvo a la altura del ejército alemán, ¿vale?
se llevaron una decisión muy grande, pensaban que iba a dar tanques y esas cosas. Sí, tanques van a dar, infantería pura y dura. Evidentemente, y esto quiero que quede muy, pero que muy claro, la División Azul está luchando en el bando equivocado de la guerra. Eso yo creo que todos lo comprendemos, ¿verdad? ¿Eh? Estamos luchando en el bando de los malos. ¿Está claro? ¿Eh? Bien. Y eso ya es chungo. Eso no hay, por ahí no hay donde cogerlo. ¿Qué tengo que decirles? Que ha sido muy estudiada la División Azul y no se le conocen crímenes de guerra. No hay crímenes de guerra de la División Azul. Y hay algo que lo dice, y aparece en los propios textos alemanes. Los alemanes decían que la División Azul luchaba bien, era muy indisciplinado, pero que era muy valeroso. Pero había algo que les molestaba mucho a los alemanes de la División Azul. Su trato con la población rusa. No sé si entendéis. Hasta el falangista más aférrimo que tú te puedas encontrar en España, comparado con un nazi, es un angelito. Ellos no entendían lo que era el racismo. O sea, para los españoles que van allí, ellos no van a luchar contra los rusos. A ella la gente de Rusia no le ha hecho nada malo. Ellos van a luchar contra Stalin, contra el comunismo, pero no contra las mujeres, ni contra los niños, ni contra los viejos de Rusia. Por el contrario, los alemanes están haciendo una guerra de exterminio en Rusia. Ellos quieren dejar Rusia vacía para repoblarla. Ellos de Rusia nada más que quieren esclavos. O muertos o esclavos. Y eso no se entendió, y aquí tengo yo que decirlo, que hay unos cuantos incidentes, bastantes incidentes que hubo entre los propios alemanes y la propia División Azul, cuando en algunos casos la División Azul se cabreó bastante, sobre todo cuando había incidentes con niños y con mujeres. O sea, la División Azul no tragaba, mucha gente, no la división, mucha gente dentro de la División Azul no entendían el odio que tenían los alemanes por estos eslavos, no te digo nada por los judíos. Y ellos no entendían que se mataran niños ni se mataran personas viejos y esas cosas. Os digo una cosa, para un pueblo de Rusia, que la unidad que se estableciera allí fuera la División Azul o la división de las Waffen SS Totenkopf, pues la diferencia entre la vida y la muerte. Y eso hay que decirlo. ¿Que estamos luchando en el bando de los malos? Sí. ¿Que nos estábamos equivocando de bando en la guerra civil, en la guerra mundial? Sí. Pero hay que reconocerles que ese aspecto humano no lo perdieron. No hay crímenes de guerra. Y mira que ha sido muy estudiada. No hay crímenes de guerra de la División Azul. Cuando ellos lleguen va a llegar el invierno y la guerra no va a hacer el paseíto que yo esperaba. ¿Veis que estos tíos son de la División Azul? ¿Veis las banderitas? Hay algunas batallas tremendas. Se van a meter en algunos follones. La batalla de Volkhov y sobre todo la batalla de Krasnivor el 10 de febrero del 43, la operación Estrella Polar, en que al pueblo de Krasnivor ese día murieron, pues yo creo, de todas las bajas que tuvo la División Azul a lo largo de sus 3 años o 2 años y pico de historia, el 80% fueron en Krasnivor. Una batalla tremenda donde los soviéticos atacaron con los famosos tanques KV-1. Estos eran unos monstruos. Estos eran unos monstruos de la hostia. Y la División Azul defendió el pueblo, oye, y aguantó. Y la operación Estrella Polar de los soviéticos fracasó. Es una batalla terrorífica. Pues quedaron miles allí. De la División Azul quedaron pues miles de hombres allí. Franco fue lo bastante listo y cuando Franco se dé cuenta de que el viento está cambiando, de que los alemanes van a perder la guerra, sobre todo después de la batalla de Stalingrado, después de la batalla de Kursk, Franco ordena que vuelva a la División Azul. Y Franco retiró la División Azul justo a tiempo, un poquito antes de Normandía, se retiró la División Azul. Y curiosamente ya veremos que España volverá a ser neutral. Cuando Franco se dé cuenta que Hitler va a perder la guerra, España dejará de ser no beligerante, España será neutral y nosotros diremos no, que va. La guerra la empiezan a perder los alemanes en Stalingrado, en la tremenda batalla de Stalingrado, que todos recordaréis de cuarto y de primero de bachillerato, en Kursk. Y por el otro lado los americanos y los británicos que están atacando en el desembarco en Normandía, el día D, en 6 de junio del 44, y están atacando Europa. Al final la guerra terminará en la primavera de 1945, esto es Berlín, con los tanques rusos, estos son tanques T-34, y aquí vemos a los tanques rusos entrando en Berlín
entre los escombros y la desolación. Esta es una de las últimas fotos, si no la última foto de Hitler, es el día de su cumpleaños, el 20 de abril, y está dando condecoraciones a sus soldados. ¿Veis? Mirad los soldados que le quedan ya, y la edad de los soldados. Y así va a acabar el Tercer Reich. Hitler se suicida el 30 de abril. Y la guerra termina en Europa con la victoria de los soviéticos, de los franceses, que han vuelto también, de los británicos y sobre todo los americanos. Vamos, lo importante son los soviéticos y los americanos. Los americanos deciden, España quedaría en Occidente, que digamos que es la zona americana, y los americanos deciden recuperar Europa con el plan Marshall y reconstruir Europa. Y gastaron una cantidad de dinero enorme en reconstruir Europa. ¿Y España? España se hizo un lavado de cara. España, Hitler, nosotros no hemos visto a Hitler en la vida, ni nosotros sabemos nada de Hitler, ni nosotros vamos de Hitler, venga ya, nosotros no somos de Hitler. Y por cierto, ahora cuando dicen, oh, nosotros somos nosotros una dictadura, venga, hombre, nosotros somos la democracia orgánica. Y intentan hacer un lavado de cara que evidentemente eso no convenció a nadie. Por supuesto, los americanos no nos dieron un duro en el plan Marshall y España va a quedar totalmente marginada como la única dictadura fascista que queda en Europa. Se crean las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas lo primero que hacen es condenar a España por su colaboración con Hitler y con Franco en 1946. En 1946 la condena. Evidentemente nadie podía colaborar con Hitler en el 46 porque llevaba un año muerto. El único que habló bien de España fue Churchill. En ese 1946 y 47, el gobierno de la República se ha reunido en México. Y sobre todo, empiezan a llegar los maquis. El año clave en que empiezan a llegar los maquis es el 47. ¿Qué son los maquis? Mira, los maquis, le maquis, perdón, es el nombre que le daban a los guerrilleros que luchaban en la resistencia francesa. Prendre le maquis en francés significa echarse al monte. Y entonces a estos tíos le llaman le maquis. Maquis significa matorral. Y muchos republicanos, ¿os acordáis que los franceses habían metido a los republicanos españoles en campos de concentración? Pues bien, muchos de esos republicanos ya han devuelto el favor a Francia luchando y dando su sangre por Francia. También es verdad que los franceses se lo recordaron y en muchos cementerios franceses hay una placa que dice los españoles morts pour la France. Pero bueno, estos maquis se están reuniendo, los maquis españoles, digamos que llamamos maquis a los que lucharon en la resistencia francesa, y se están reuniendo y antes de que acabe la guerra, además tiene muchas armas, la arma típica del maquis, el fusil Sten británico. Con estas armas que han cogido a los alemanes, hacen la primera operación contra Franco, en serio, que es la operación Reconquista de España, que todavía no ha terminado la guerra, es octubre del 44, y atacan el Valle de Arán. Atacan del Valle de Arán. El objetivo era conquistar un pedacito de territorio en los Pirineos, para así levantar la bandera de la República y decir que hay un cacho de República en España y que cuando se hablara de los tratados de paz del final de la guerra, la República pudiera aparecer como un país más. ¿Cómo salió la operación Reconquista de España? Fue un desastre. La operación Reconquista de España fue un desastre y tuvieron que retirarse muy malamente. Además, el que estaba allí justamente iba a ser Moscardó, que no tiene mucho cariño por la fuerza republicana, justamente. Y a partir de ahí, el maquis lo que hace es infiltrarse. O sea, se van a ir infiltrando pequeñas partidas de estos guerrilleros. La mayor parte, no te voy a decir todos, pero el 80% son comunistas. Están organizados por el Partido Comunista, pero también hay maquis que no son comunistas, pero básicamente están bajo la organización del Partido Comunista. Se van a ir infiltrando en España, veis las armas británicas que usaron en la guerra, y su objetivo es irse a las zonas montañosas de España y iniciar allí una guerrilla contra Franco, para que las potencias internacionales digan, oye, la guerra de España no ha terminado todavía, y sobre todo intentar provocar una especie de alzamiento nacional contra el franquismo. O sea, en esa España de miseria, en esa España de hambre, en esa España de represión,
digamos, levantar la llama de la libertad en pequeños grupos para que hubo una movilización general de los españoles que obligara a los franceses y a los americanos a intervenir y a cargarse a Franco de una puñetera vez. Sí, vale, es un cuento muy bonito, pero ya os digo yo que no. El maquis fue aplastado. Para 1953 ya no hay partidas de maquis. Franco prohibió rigurosamente que fuera el ejército el que se encargara de ellos, tenía que ser la Guardia Civil, porque Franco los consideraba bandoleros, y el bandolerismo asunto de la Guardia Civil, con su jefe Camilo Alonso Vega, uno del jefe más terrible que ha tenido la Guardia Civil. Iban a usar unas técnicas muy duras y iban a aplastar al maquis. Además, si pensaban que España se iba a sublevar siguiendo el ejemplo de los maquis, pues van listos, porque aquí hay una censura tremenda y en los periódicos de España no sale absolutamente nada de los maquis. Entonces los maquis van a ser machacados, además van a usar unas técnicas muy, muy bien dirigidas, como las contrapartidas que fueron letales contra los maquis, y al finalmente todos los maquis fue aplastado. Los últimos maquis, os digo, las últimas partidas activas terminan en 1953. La España de Franco ni se entera, ni nada. Aquí está el Valencia jugando y seguimos igual, arriba España. Es verdad que ya los saludos, ejemplo, el saludo con el brazo en alto había dejado de ser obligatorio. Esto es antes, ¿eh? Pues, porque esto recuerda mucho a los fascistas. Es cierto que hubo un lavado de cara, pero ya está. Una cosa no cambió absolutamente nada. La misma hambre, la misma miseria, la misma represión, una grande y libre, y el mismo régimen corrupto, caótico y desastroso. Pero a este régimen corrupto, caótico y desastroso le va a caer como agua de mayo la Guerra Fría. Esta es una imagen de la guerra de Corea, que empieza en 1950. Es un tanque Pershing. Estados Unidos contra la Unión Soviética. Ahora hay dos grandes superpotencias y estas dos grandes superpotencias se enfrentan, no directamente, ya sabéis lo del equilibrio del terror, la bomba atómica y todas esas cosas, pero sí indirectamente. Y este conflicto se llama la Guerra Fría. Y la Guerra Fría le va a venir al franquismo como una maravilla. Vosotros acordáis de esta foto, ¿no? La foto que tenía Franco en su perfil de Facebook hasta el 45, ¿verdad? Pues cámbiala por esta. ¿A quién van a buscar? Los americanos. De pronto llega Estados Unidos. Este es el presidente Eisenhower, Ike Eisenhower, que llegará incluso a visitar a España en 1959. Y los americanos en 1953 firmaron el Pacto de Alianza y Cooperación de los Estados Unidos y España, el Pacto Bilateral de Alianza y Cooperación. ¿Con una dictadura fascista? Sí, claro, como la mitad de Sudamérica. ¿Por qué? Porque España estratégicamente era muy interesante para los americanos. En la época de los reactores, y tener bases aéreas en España le venía muy bien. Entonces España le cedió bases militares. España, vamos a dejar las cosas claras. Estados Unidos compraron España, ¿lo entendéis? Así de claro. Estados Unidos compraron España y el que le vendió España a los Estados Unidos fue Franco. Y a partir de ahora España va a ser una de las ovejitas del rebaño de los Estados Unidos. Y eso es lo que hay. Y a cambio los Estados Unidos pues van a ayudar económicamente y políticamente al régimen de Franco. Otro de los lavados de cara que se hicieron en esta época es que el hijo de Don Juan, el que nunca fue rey, el hijo de Alfonso XIII, perdón, que se llama Don Juan, tiene un niño que se llama Juan Carlos, y hubo un acuerdo para que Juan Carlos se viniera a estudiar a España, bajo la tutela de Franco, con la oposición a muerte de la Falange no quería reyes ni pintura, y sobre todo con la oposición a muerte de doña Carmen Polo de Franco, la esposa de Franco, que tiene una niña y que ella querría que la que heredase fuera su niña. Pues no, no va a ser su niña, va a ser este chaval que se llama Juan Carlos de Borbón. A partir de aquí empieza una nueva etapa de la historia de España, que será una etapa de transición. Aquí se acabaría la posguerra. La posguerra se acaba en 1953 con el Pacto de Alianza y Cooperación, que explicaremos en el siguiente vídeo, y luego empieza la etapa de transición, que es muy cortita, hasta el 59, y luego el desarrollismo. Pero eso será después. Espero que os haya gustado y nos vemos. Hasta luego.